Hoy te voy a contar algo que probablemente nadie más se atreva a decirte con esta claridad y te lo advierto desde ya. Si te quedas hasta el final vas a descubrir cuál es ese hábito secreto, ese que arrastras desde hace décadas y que está saboteando tu felicidad sin que te des cuenta. El comportamiento invisible que te roba energía y te mantiene atada a una versión de ti que ya no existe. Antes de seguir necesito que hagas algo por mí, bueno, en realidad por vos. Déjame un comentario aquí abajo diciéndome si alguna vez sentiste que estabas viviendo en piloto automático, repitiendo las mismas rutinas sin preguntarte si todavía tenían sentido. Y suscríbete al canal porque lo que vamos a conversar hoy puede cambiarte la perspectiva para siempre. Mirá, llevo más de 40 años sentado frente a personas que vienen a mi consultorio buscando respuestas. Y si algo aprendí es que la mayoría de nosotros cargamos con hábitos que en algún momento tuvieron una razón de ser, pero que hoy, especialmente después de los 65, son como llevar un abrigo de invierno en plena playa caribeña, completamente innecesarios y francamente agotadores. La vida tiene etapas, mi querida lectora. Y cada una requiere herramientas distintas. Lo que te sirvió a los 30 puede estar arruinándote la existencia a los 65. Y sin embargo, seguís aferrada a esos comportamientos como si fueran mandamientos tallados en piedra. Déjame contarte sobre Marta, una paciente que vino a verme hace unos años, tenía 68. Acababa de enviudar y estaba absolutamente exhausta, no por el duelo, que era natural y esperado, sino por algo mucho más sutil y peligroso. Marta seguía levantándose todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno completo: huevos, arepas, jugo recién exprimido, café con leche, la mesa puesta como si fuera domingo, aunque viviera sola. Le pregunté para quién cocinaba todo eso y me miró como si le hubiera hablado en chino. Es que siempre lo hice, me dijo, como si eso fuera justificación suficiente. Ahí estaba el problema, ese siempre que tanto nos gusta usar como excusa para no pensar, para no cuestionar, para seguir en automático, aunque el contexto haya cambiado radicalmente. Ya viene algo que quiero que entiendas bien porque es la base de todo lo que vamos a conversar. Tu cerebro es una máquina de crear hábitos, es su forma de ahorrarse energía, de no tener que decidir cada vez cómo atarte los zapatos o lavarte los dientes, la neuroplasticidad. Esa capacidad maravillosa que tiene tu cerebro de cambiar y adaptarse funciona full durante toda la vida, no se jubila a los 65, pero necesita que vos le des permiso para soltar lo viejo y construir lo nuevo. El problema es que muchas veces confundimos identidad con hábito. Creemos que somos lo que hacemos repetidamente y entonces dejar ir un comportamiento se siente como perder un pedazo de nosotras mismas. Volviendo a Marta, cuando le propuse que se preguntara qué pasaría si no preparara ese desayuno monumental, se largó a llorar y no era por el desayuno en sí, era porque ese ritual la conectaba con su rol de esposa, de madre, de cuidadora, roles que habían definido su vida durante décadas. Soltar ese hábito significaba aceptar que esa etapa había terminado, que ahora era tiempo de cuidarse a ella misma de otra manera, de reinventarse sin traicionar su historia. Te dije algo que te voy a decir ahora a vos. Desapegarse no es desamor. Soltar no es olvidar. Es simplemente hacer espacio para lo que viene. Entonces el primer hábito que no tiene ningún sentido después de los 65 es este: vivir para complacer las expectativas de otros cuando esos otros ya ni siquiera están presentes o cuando sus necesidades han cambiado completamente. ¿Cuántas mujeres conozco que siguen cocinando por un ejército cuando sus hijos se fueron hace años? Que mantienen la casa impecable como si en cualquier momento fuera a venir la suegra a inspeccionar. Que se visten y se peinan según lo que alguna vez alguien les dijo que era apropiado. Escúchame bien, no digo que descuides tu casa o tu apariencia, digo que lo hagas para vos, por vos, porque te hace sentir bien a vos. No porque estés cumpliendo con un libreto que escribió otra persona en otra época. Hay un sesgo cognitivo que se llama el costo hundido. Básicamente es cuando seguimos invirtiendo tiempo, energía o dinero en algo solo porque ya invertimos mucho antes, aunque ya no tenga sentido. Es como quedarte en el cine viendo una película malísima solo porque pagaste la entrada. Absurdo, ¿verdad? Pero lo hacemos todo el tiempo con nuestros hábitos. Ya le dediqué 40 años a esto, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Pues precisamente porque ya le dedicaste 40 años, no le dediques 40 más si no te está agregando valor. Y si algo no te agrega valor, mi querida, agrégalo al reciclaje. Ahora quiero que pienses en algo conmigo. ¿Cuántas horas de tu semana se van a actividades que haces por inercia, por costumbre, sin preguntarte si todavía querés hacerlas?
Esa reunión familiar todos los domingos que te deja agotada, esa llamada telefónica semanal con la amiga que solo se queja y nunca escucha, ese compromiso social que aceptás porque siempre lo aceptaste aunque prefieras 1000 veces quedarte en casa leyendo o viendo tu serie favorita. Acaba un micro ejercicio para vos, agarra un papel, hace una lista de todas las actividades recurrentes de tu semana y al lado de cada una escribí honestamente, esto me nutre o me drena, esto lo hago porque quiero o porque debo, esto me acerca a la persona que quiero ser o me mantiene atada a la que fui. Te sorprendería saber cuánta gente llega a los 65 sin haberse dado permiso jamás para decepcionar a alguien, para decir que no, para priorizar su propia paz mental por encima de la comodidad ajena. Mira, no estoy hablando de volverse egoísta o insensible, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de amor racional, ese que entiende que cuidarte a vos misma no es quitarle nada a nadie, es justamente lo que te permite seguir siendo generosa sin vaciarte en el proceso. Recuerdo a otra paciente, Clara, 72 años, que venía a terapia porque según ella estaba deprimida. Después de algunas sesiones descubrimos que no estaba deprimida, estaba exhausta de mantener relaciones que ya no le aportaban nada. Entonces, exhausta de asistir a eventos que no disfrutaba, exhausta de fingir interés en conversaciones que la aburrían mortalmente. Le pregunté por qué seguía haciéndolo y me dijo algo que nunca voy a olvidar, porque tengo miedo de que si dejo de hacer todo esto no quede nada de mí. Ahí está el terror. Ese que nos paraliza, la creencia de que somos la suma de nuestras obligaciones, que si dejamos de cumplir con ellas desaparecemos. Pero la verdad cruda y liberadora es exactamente la opuesta. Cuando soltás lo que no te sirve es cuando finalmente apareces vos, la persona real debajo de todas esas capas de expectativa y mandatos. Clara empezó de a poco. Primero dejó de ir a un grupo de tejido que odiaba pero el que asistía porque su cuñada la había invitado 20 años atrás. Después canceló una suscripción a una revista que nunca leía pero que renovaba por costumbre. Pequeños pasos que le fueron mostrando que el mundo no se derrumbaba cuando ella elegía diferente, que la gente que realmente la quería seguía ahí y que las que se ofendían, bueno, probablemente nunca la habían querido por quien era, sino por lo que hacía por ellas. Ahora bien, esto me lleva al segundo hábito que no tiene sentido después de los 65 y este es un poco más doloroso de reconocer, seguir intentando controlar lo incontrolable, especialmente la vida de tus hijos adultos. Ay, cuántas veces he visto esto en mi consultorio, madres maravillosas, entregadas, amorosas, que llegan angustiadas porque su hijo de 40 años tomó una decisión que ellas no aprueban, o porque su hija se divorció, o porque el nieto está criándose de una manera que ellas consideran incorrecta. Y sufren de verdad. No porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que el amor también implica soltar, que maternar tiene fecha de vencimiento en cuanto a la toma de decisiones se refiere. Déjame ser bien claro en esto porque sé que puede doler. Tus hijos adultos no son tu proyecto, no son tu responsabilidad, no son el reflejo de tu éxito o tu fracaso. Son personas separadas de vos, con sus propios caminos, sus propios errores que cometer, sus propias lecciones que aprender. Y vos, mi querida, ya cumpliste, ya hiciste tu parte, ahora te toca vivir tu vida, no la de ellos. Eso no significa que no puedas opinar si te piden opinión o ayudar si te piden ayuda. Significa que dejás de vivir en función de sus elecciones, que dejás de perder el sueño por situaciones que no puedas resolver, que soltás esa necesidad de controlar que solo te genera ansiedad y frustración. Hay un concepto en terapia cognitivo-conductual que me encanta, el círculo de influencia versus el círculo de preocupación. El círculo de preocupación incluye todo lo que te preocupa, el clima, la economía, las decisiones de tus hijos, la política, el futuro del planeta. Es enorme y la mayoría de las cosas que están ahí no podés cambiarlas. El círculo de influencia es mucho más chiquito, incluye solo aquello sobre lo que realmente tenés poder de acción, tus propias decisiones, tus reacciones, tu actitud, cómo elegís pasar tu tiempo. La gente que vive enfocada en el círculo de preocupación vive angustiada, impotente, victimizada. La gente que enfoca su energía en el círculo de influencia vive empoderada, en paz, efectiva. Entonces acaba otro ejercicio. Pensá en algo que te está quitando el sueño últimamente, agarra ese papel de nuevo y hacete esta pregunta brutal. ¿Puedo hacer algo concreto y efectivo para cambiar esta situación? Si la respuesta es sí, hacelo, deja de preocuparte y actúa. Si la respuesta es no, entonces tenés que soltarlo. Y sé que no es fácil, sé que el cerebro no funciona así nomás, pero podés entrenarlo. Cada vez que te descubras rumiando sobre algo que no podés controlar, decite a vos misma, esto está fuera de mi círculo de influencia. Elijo enfocarme en lo que sí puedo cambiar. Al principio te va a parecer un trabalenguas ridículo, pero con la práctica te lo prometo, se vuelve automático. Tuve un paciente, bueno, en este caso era un hombre, Roberto, 68 años, que estaba literalmente enfermo de preocupación porque su hijo había decidido dejar su trabajo estable para emprender un negocio que a Roberto le parecía una locura.
Venía a cada sesión con nuevos argumentos sobre por qué su hijo estaba cometiendo un error, había hecho planillas financieras, investigaciones de mercado, tenía todo un arsenal de evidencia para demostrar que tenía razón. Le pregunté, ¿y qué vas a hacer con toda esa información? ¿Vas a atarlo a una silla y obligarlo a escucharte? ¿Vas a secuestrarlo hasta que cambie de opinión? ¿Se río? Obviamente no, me dijo. Entonces, ¿para qué estás invirtiendo toda esta energía en algo que no podés cambiar? Le dije, silencio. Un silencio largo, incómodo, revelador. Lo que Roberto estaba haciendo y lo que muchos de ustedes hacen sin darse cuenta era usar la preocupación como una forma de sentir que todavía tenía control, como si preocuparse fuera lo mismo que cuidar, como si angustiarse fuera lo mismo que amar. Pero no lo es. Preocuparte hasta enfermarte no ayuda a tu hijo, solo te enferma a vos. Amarlo de verdad con amor racional significa confiar en que le diste herramientas, que hiciste tu trabajo y que ahora él tiene que hacer el suyo, que incluye equivocarse, caerse, levantarse, aprender. Vos ya pasaste por eso, ahora le toca a él. Y vos merecés descansar de esa carga. Pasemos al tercer hábito que no tiene sentido después de los 65. Y este es particularmente insidioso porque viene disfrazado de virtud del hábito de postergar tu felicidad esperando que las condiciones externas sean perfectas. Tantas veces escuché en mi consultorio frases como: cuando mi marido se jubile vamos a viajar, cuando los nietos sean más grandes voy a retomar mis hobbies, cuando tenga más plata me voy a dar ese gusto. ¿Cuándo? Noticia, las condiciones nunca van a ser perfectas, nunca. Si esperás a que todos los semáforos estén en verde para empezar a moverte, te vas a quedar parada en la esquina hasta que te alcance la muerte. Esto tiene que ver con algo que en psicología llamamos locus de control externo. Básicamente es creer que tu bienestar depende de factores externos, de lo que otros hagan o dejen de hacer, de circunstancias que están fuera de tu alcance. Es una trampa mental terrible porque te convierte en víctima perpetua de tu propia vida, siempre esperando, siempre postergando, siempre culpando a algo o a alguien por no ser feliz. Y mira, entiendo que hay circunstancias reales que limitan, no estoy negando que existan obstáculos concretos, pero entre esos obstáculos y la rendición total hay un espacio enorme de posibilidades que la mayoría no explora porque es más cómodo quedarse en el papel de víctima. Conocí a una mujer, Beatriz, 69 años, que llevaba literalmente décadas diciendo que cuando su esposo cambiara ella iba a ser feliz. Cuando él fuera más cariñoso, cuando él la escuchara más, cuando él dejara de beber, cuando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esperando y me dijo 35 años. 35 años esperando que otro cambie para darte permiso de ser feliz, le dije. ¿Y no te parece que ya es hora de que tomes ese permiso vos misma? Se enojó, me acusó de no entenderla, de ser insensible, de culparla a ella cuando el problema era su marido. Tenía razón en parte, su marido tenía problemas, pero ella también tenía un problema, había puesto su felicidad en manos de alguien que claramente no iba a cambiar. Acá viene algo fundamental, no sos responsable de lo que otros hacen o dejan de hacer, pero sí sos responsable de cómo respondes a eso, de qué decisiones tomás, de dónde pones tu energía. Beatriz eventualmente entendió que no se trataba de cambiar a su marido, se trataba de cambiar su relación con la situación, de dejar de esperar algo que no iba a llegar y empezar a construir su propia felicidad con los recursos que tenía. Empezó a salir con amigas, retomó la pintura que había abandonado décadas atrás, se anotó en un taller de literatura, pequeñas cosas que no dependían del permiso o la participación de su esposo. ¿Y sabes qué pasó? No solo ella empezó a sentirse mejor, su esposo empezó a tratarla diferente, porque cuando dejas de estar desesperada por la atención de alguien, paradójicamente, esa persona empieza a valorarte más. Pero acá va lo importante. Aunque su esposo no hubiera cambiado nada, ella igual estaría mejor, porque su bienestar ya no dependía de él. Eso es locus de control interno. Entender que tu felicidad es tu responsabilidad. No en el sentido de culpa, sino de poder, de capacidad de acción. Y después de los 65 esto es crítico porque el tiempo se vuelve un recurso mucho más preciado. No tenés otros 35 años para desperdiciar esperando que alguien más te dé permiso de vivir. Entonces, hacete esta pregunta ahora mismo. ¿Qué estoy postergando y por qué? ¿Qué excusa me estoy dando para no hacer eso que en el fondo sé que quiero hacer? Y después pregúntate, ¿qué pasaría si empiezo hoy con lo que tengo, donde estoy, sin esperar a que todo sea perfecto? Probablemente descubras que la mayoría de tus excusas son solo eso. Excusas
mecanismos de defensa para no enfrentar el miedo que hay detrás, el miedo al fracaso, al ridículo, al cambio, a descubrir que quizás no eras tan incapaz como te convenciste que eras. El cuarto hábito, que no tiene sentido después de los 65, es este. Y prepárate porque este duele. Seguir sosteniendo relaciones por lealtad, por historia, por costumbre, cuando esas relaciones ya no te nutren, cuando te drenan más de lo que te aportan. ¿Cuántas amistades de toda la vida se convirtieron en obligaciones tediosas? ¿Cuántas relaciones familiares se sostienen solo por el apellido compartido, aunque cada encuentro sea una tortura? Y vos seguís ahí bancando, tolerando, porque así te enseñaron, porque la lealtad es una virtud, porque no se abandona a la gente. Pero déjame decirte algo que quizás nadie más te diga. La lealtad no puede ser a costa de tu salud mental. La historia compartida no justifica el maltrato presente. La costumbre no es razón suficiente para seguir invirtiendo en algo que ya no funciona. No seas una coleccionista de amores tóxicos, ni de amistades rancias, ni de vínculos que solo te recuerdan quién fuiste, pero no honran quién sos ahora. Las relaciones, todas las relaciones, deberían ser espacios de crecimiento mutuo, de apoyo, de alegría. Si no lo son, si salís de cada encuentro sintiéndote peor que cuando entraste, es hora de revisar ese vínculo. Esto no significa que cortes con todo el mundo a la primera dificultad. Las relaciones reales tienen altibajos, tienen conflictos, tienen momentos difíciles, pero hay una diferencia enorme entre una relación que atraviesa una crisis y una relación que es una crisis en sí misma. Hay una diferencia entre apoyar a alguien que está pasando por un mal momento y ser el basurero emocional de alguien que nunca está dispuesto a hacer el trabajo de mejorar. Hay una diferencia entre la lealtad y el masoquismo relacional. Tuve una paciente, Estela, 70 años, que venía a terapia sintiéndose culpable porque había dejado de hablarle a su hermana después de 60 y tantos años de relación. Me contó que su hermana siempre había sido crítica, envidiosa, competitiva, que cada logro de Estela era minimizado, que cada dificultad era usada para hacerla sentir inferior, que los encuentros familiares se habían convertido en campos de batalla emocionales. Le pregunté por qué había tolerado eso durante tanto tiempo y me dijo, porque es mi hermana. Como si eso fuera explicación suficiente, como si compartir sangre te diera derecho a maltratar o te obligara a tolerar maltrato. Le dije a Estela, algo que te digo a vos ahora, el hecho de que alguien sea tu familia no significa que tenga que estar en tu vida si su presencia te hace daño. Podés amar a alguien desde la distancia, podés desearle bien sin tenerlo cerca, podés honrar la historia sin sacrificar tu presente. Estela lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque alguien finalmente le había dado permiso de priorizar su paz. Porque alguien le había dicho que no era mala persona por poner límites, que de hecho poner límites es un acto de amor propio, no de egoísmo. Después de los 65, cuando ya viviste suficiente para saber quién es quién, cuando ya no tenés tiempo ni energía para desperdiciar en relaciones que te restan, es el momento perfecto para hacer una limpieza relacional. Y sí, va a haber gente que se ofenda, te acuse de haber cambiado, que te haga sentir culpable, pero esa incomodidad temporal es nada comparada con la paz que vas a sentir cuando te rodees solo de personas que realmente te valoran, que celebran tus logros, que te apoyan en tus caídas, que suman en lugar de restar. Acaba un ejercicio más. Pensá en las 5 personas con las que más tiempo pasás, pueden ser amigas, familiares, vecinas, quien sea, y pregúntate honestamente cómo me siento después de estar con esta persona. ¿Me siento energizada o agotada? ¿Me siento valorada o criticada? ¿Me siento inspirada o deprimida? Si la mayoría de tus respuestas van hacia lo negativo, es hora de redistribuir tu tiempo y tu energía, no de manera dramática necesariamente, no hace falta que hagas un anuncio público de que estás cortando con alguien, simplemente empezá a estar menos disponible, a decir no más seguido. Priorizar vínculos que te hagan bien. Y ahora llegamos al quinto hábito, el más sutil, el más profundo, el que probablemente sea el secreto que prometí al principio, ese del que nadie habla pero que está saboteando tu felicidad sin que te des cuenta. Es el hábito de vivir según la imagen que otros tienen de vos en lugar de según quién realmente sos. Es esa necesidad de mantener una fachada, de ser consistente con una versión de vos misma que construiste hace décadas para complacer, para encajar, para ser aceptada, aunque esa versión ya no tenga nada que ver con quién sos hoy. Esto es particularmente cruel después de los 65 porque llevas toda una vida interpretando un personaje y de repente te das cuenta de que la actriz está cansada, de que la máscara pesa, de que no sabes bien dónde termina el personaje y dónde empezás vos. ¿Cuántas mujeres conozco que fueron la esposa perfecta, la madre abnegada, la profesional exitosa, la amiga incondicional y que ahora cuando finalmente tienen tiempo para ellas no saben quiénes son, qué les gusta, qué quieren, porque nunca se dieron permiso de averiguarlo? Recuerdo a una paciente, Isabel, 73 años,
que vino a verme porque según ella estaba teniendo una crisis existencial, me dijo que se sentía vacía, que no sabía qué hacer con su tiempo ahora que sus hijos eran adultos independientes y su marido había fallecido. Le pregunté qué le gustaba hacer y me miró como si le hubiera preguntado en qué idioma hablaban en Marte. No sé, me dijo, nunca lo pensé. 73 años y nunca se había preguntado qué le gustaba a ella. Siempre había vivido en función de lo que otros necesitaban, esperaban, querían de ella. Empezamos un trabajo que llamé el proceso de autodescubrimiento tardío. Suena pretencioso, pero es literal. Isabel tuvo que empezar desde cero a conocerse a sí misma. Probó cosas que nunca había probado, clases de baile, cerámica, senderismo, meditación. Algunas le gustaron, otras no. Pero cada experiencia la acercaba un poco más a su verdadero yo, a esa persona que había estado escondida debajo de todas esas capas de expectativas. Y lo más lindo fue verla florecer, verla reírse de verdad, verla emocionarse con cosas que eran genuinamente suyas, no prestadas, no impuestas, suyas. Entonces acá está la verdad más cruda y más liberadora que te puedo decir. Nunca es tarde para empezar a ser quien realmente sos. Nunca es tarde para soltar la máscara, para decepcionar a quien tengas que decepcionar, para redefinirte, para sorprenderte a vos misma. Y sí va a ser incómodo, la gente que te conoce de cierta manera se va a confundir, algunos se van a resistir porque tu cambio los obliga a cuestionar sus propias vidas estancadas, pero esa incomodidad es el precio de la autenticidad y créeme, vale cada centavo. Después de los 65 tenés una ventaja que no tenías antes, ya no te importa tanto lo que piensen los demás, o al menos no debería importarte porque finalmente entendiste que la opinión de otros es solo eso, una opinión, no un mandato, no una verdad absoluta, no algo que tenga que definir tu vida. Tenés la sabiduría de haber vivido suficiente para saber que la vida es corta, que el tiempo no vuelve, que cada día que pasás siendo alguien que no sos es un día perdido. Entonces, mi pregunta para vos es esta: ¿quién serías si nadie estuviera mirando? ¿Qué harías si no tuvieras que cumplir con ninguna expectativa? ¿Cómo vivirías si solo tuvieras que rendirle cuentas a vos misma? Esa respuesta, esa imagen que apareció en tu mente, esa es tu verdadero yo. Cada día que no vivís desde ahí es un día que te estás traicionando a vos misma. Suena duro, lo sé, pero es que a veces la verdad duele y mi trabajo no es hacerte sentir cómoda, es ayudarte a despertar, a ver con claridad, a empoderarte para que tomes las riendas de tu propia vida. Ahora bien, sé que todo esto que te estoy diciendo puede sonar abrumador. Pueden ser 5 hábitos, pero son 5 cambios profundos, 5 maneras de reorganizar tu vida, tu mente, tu corazón. Entonces no te pido que lo hagas todo mañana. Te pido que elijas uno, el que más resuene con vos, el que más urgente sientas, y que empieces por ahí un pequeño paso, una pequeña decisión, un pequeño acto de rebeldía contra el piloto automático en el que has estado viviendo. Si el primer hábito te resonó, si te diste cuenta de que estás viviendo para complacer expectativas que ya no tienen sentido, empezá por identificar una sola actividad que haces por obligación y pregúntate qué pasaría si no la hicieras. No la elimines todavía si no te animás, solo observá. Te cuestioná, empezá a aflojar esa creencia de que el mundo se va a derrumbar si no cumplís con todo. Si el segundo hábito te tocó, si reconociste que estás intentando controlar la vida de tus hijos adultos, practicá el ejercicio del círculo de influencia cada vez que te descubras preocupándote por algo que no puedes cambiar. Redirigí tu atención hacia algo que sí puedes hacer, hacia tu propia vida, tus propias decisiones. Si el tercer hábito te hizo ruido, si te diste cuenta de que estás postergando tu felicidad esperando condiciones perfectas, elegí una cosa, una sola cosa que hayas estado postergando y hacela esta semana. No importa que no sea el momento perfecto. No importa que no tengas todo lo que crees que necesitas. Empezá con lo que tenés, dónde estás, cómo sos. Si el cuarto hábito te removió, si identificaste relaciones que te drenan más de lo que te nutren, empezá a poner límites. No hace falta que cortes de un día para otro, pero empezá a decir no, a estar menos disponible, a priorizar tu paz sobre la comodidad de otros. Y si el quinto hábito te sacudió, si te diste cuenta de que estás viviendo según una imagen que ya no te representa, empezar el proceso de autodescubrimiento, probar algo nuevo, algo que siempre quisiste hacer pero nunca te animaste, algo que no tenga nada que ver con tu rol de madre, esposa, profesional, algo que sea solo para vos, por vos, porque te da curiosidad, porque te divierte, porque te hace sentir viva. Mirá, la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de cambiar y crear nuevas conexiones, no tiene fecha de vencimiento. Tu cerebro puede aprender a adaptarse, transformarse a cualquier edad, pero necesita que vos le des el estímulo, que lo saques de la zona de confort.
que lo desafíes con nuevas experiencias, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de relacionarte con vos misma y con el mundo. Cada vez que elegís diferente, cada vez que cuestionas un hábito automático, cada vez que te atreves a ser auténtica, estás creando nuevas rutas neuronales, estás literalmente recableando tu cerebro para la felicidad, para la libertad, para la plenitud. De acá viene algo que me parece importante aclarar porque sé que puede haber confusión. Todo esto que te estoy diciendo no significa que te vuelvas egoísta, que ignores las necesidades de otros, que te conviertas en una persona insensible. Amor racional no es falta de amor, es amor inteligente, es amor que entiende que cuidarte a vos misma es la base para poder cuidar a otros de manera sana. Es amor que pone límites porque sabe que sin límites no hay respeto. Es amor que suelta porque confía. Se retira porque sabe que a veces la mejor ayuda es dejar que el otro aprenda por sí mismo. Ser auténtica no es ser cruel, es ser honesta. Es ser honesta, es dejar de fingir, de actuar, de pretender ser quien no sos para que otros se sientan cómodos. Priorizar tu paz no es abandonar a nadie, es entender que no puedes dar desde el vacío, que si vos estás agotada, resentida, frustrada, lo que das no es amor sino obligación disfrazada, y eso no le sirve a nadie, ni a vos, ni a los que supuestamente estás ayudando. Entonces, cuando digo que sueltes hábitos que no tienen sentido, cuando te invito a que te priorices, cuando te desafío a que seas auténtica, no te estoy pidiendo que te vuelvas indiferente al mundo, te estoy pidiendo que te vuelvas presente para vos misma, porque solo desde ahí, desde esa conexión genuina con quien realmente sos, podés conectar genuinamente con otros, podés amar sin perder la cabeza, puedes vivir sin traicionarte. Hubo un estudio fascinante sobre el apego seguro, ese tipo de vínculo emocional que se forma cuando una persona se siente valorada, vista, respetada, y descubrieron algo interesante. Las personas con apego seguro no son las que tuvieron padres perfectos o relaciones perfectas, son las que aprendieron a regularse emocionalmente, a confiar en sí mismas, a no depender de la validación externa para sentirse valiosas, y eso se puede aprender a cualquier edad. No importa cómo haya sido tu infancia, no importa qué tipo de relaciones has tenido hasta ahora, podés desarrollar un apego seguro con vos misma, podés convertirte en tu propia fuente de seguridad, de consuelo, de validación. Eso es lo que pasa cuando soltás estos 5 hábitos, cuando dejas de vivir para complacer, cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, cuando dejas de postergar tu felicidad, cuando dejas de sostener relaciones tóxicas, cuando dejas de actuar un personaje que no sos. Lo que pasa es que empezás a construir una relación sana con vos misma. Empezás a tratarte con el mismo respeto, la misma compasión, la misma generosidad con la que siempre trataste a otros. Y eso, mi querida lectora, eso lo cambia todo. Porque cuando vos estás bien con vos misma, cuando te conocés, te aceptás, te valorás, el mundo se transforma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque vos cambiaste tu manera de habitarlo. Ya no necesitas que otros te completen porque estás completa. Ya no necesitas que otros te validen porque te validás vos misma. Ya no necesitas que otros te hagan feliz porque aprendiste a crear tu propia felicidad. Y desde ahí, desde esa plenitud, las relaciones que construís son radicalmente diferentes. Son relaciones de elección, no de necesidad. Son relaciones de complemento, no de dependencia. Son relaciones donde dos personas enteras eligen compartir sus vidas, no dos mitades buscando desesperadamente completarse. Esto es particularmente importante después de los 65 porque es probable que hayas pasado décadas en relaciones de otro tipo. Relaciones donde tu valor estaba atado a lo que hacías por otros, donde tu identidad estaba definida por tus roles, donde tu felicidad dependía de factores externos. Y no te culpo, así nos enseñaron, especialmente a las mujeres de tu generación, nos dijeron que nuestro valor estaba en ser buenas esposas, buenas madres, buenas cuidadoras, que nuestra realización venía de la realización de otros, que nuestros sueños debían postergarse por los sueños de la familia. Pero acá está la buena noticia, nunca es tarde para desaprender eso, nunca es tarde para reescribir el guión, para redefinir el éxito, para reclamar tu vida. Y sí, puede dar miedo, puede sentirse egoísta al principio, puede generar resistencia en tu entorno, pero del otro lado de ese miedo, de esa culpa, de esa resistencia, está la versión más auténtica y más feliz de vos misma. Esa que siempre estuvo ahí esperando que le dieras permiso de existir. Entonces acá va mi desafío para vos esta semana. Elegí uno de estos 5 hábitos, el que más te haya resonado, y hacé un acto de rebeldía consciente contra él. Si vivís complaciendo de sí no a algo que normalmente dirías que sí por obligación, si intentás controlar a tus hijos, mordete la lengua la próxima vez que vayas a dar un consejo no solicitado y en su lugar preguntales cómo se sienten, escúchalos de verdad sin agenda. Si estás postergando algo, agendalo ahora mismo, ponele fecha, comprometete aunque sea con un primer paso pequeño. Si hay una relación que te drena, cancela el próximo encuentro, inventa una excusa si todavía no te animás a ser directa, pero prioriza tu paz. Y si estás viviendo un personaje, hace algo completamente fuera de ese libreto.
algo que la vieja versión de vos jamás haría, algo que te asuste un poco pero que te emocione también. Y después, esto es importante, vení acá abajo a los comentarios y contame qué pasó, qué dijiste, cómo te sentiste, qué descubriste sobre vos misma, porque este no es un monólogo, es una conversación y yo quiero escucharte, quiero saber de vos, quiero acompañarte en este proceso de transformación y si este video te sirvió, si algo de lo que dije te hizo clic, te pido que lo compartas con esas amigas que sabés que lo necesitan, con esa hermana que está atrapada en los mismos hábitos, con esa vecina que siempre está quejándose pero nunca hace nada para cambiar. Porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga la verdad con claridad, con amor, con la firme convicción de que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque vamos a seguir conversando sobre estos temas, sobre amor sano, sobre autoestima, sobre cómo construir una vida que valga la pena vivir, sobre cómo envejecer con dignidad, con alegría, con autenticidad. Y déjame decirte algo más, envejecer no es deteriorarse, envejecer es evolucionar, es soltar lo que ya no sirve para hacer espacio a lo que realmente importa, es ganar perspectiva, sabiduría, libertad. Las arrugas en tu cara son mapas de las veces que te reíste, que lloraste, que viviste de verdad. Y cada cana es una medalla de honor por haber sobrevivido a todo lo que sobreviviste. No dejes que nadie, ni siquiera vos misma, te convenza de que tu mejor momento ya pasó, de que ya no hay tiempo para cambiar, para crecer, para reinventarte. Hay tiempo, siempre hay tiempo mientras haya vida, mientras haya aliento, mientras haya voluntad de elegir diferente. Y vos tenés esa voluntad, sé que la tenés porque estás acá, porque llegaste hasta el final de este video, porque algo dentro tuyo sabe que mereces más, que podés más, que hay una versión de vos esperando florecer. Así que dale, mi querida lectora, animate, arriesgate, equivocate si hace falta, pero no te quedes quieta, no te resignes. No aceptes una vida mediocre cuando puedes tener una vida extraordinaria, no en el sentido de famosa o rica necesariamente, sino extraordinaria en el sentido de auténtica, de plena, de tuya. Porque al final del día, cuando estés en tu lecho de muerte, y sí, hablemos de eso sin miedo porque va a pasar, cuando estés ahí haciendo el recuento final, no te vas a arrepentir de los riesgos que tomaste, te vas a arrepentir de los que no tomaste, no te vas a arrepentir de haber decepcionado a algunos por ser auténtica, te vas a arrepentir de haberte traicionado a vos misma por complacer a otros. No te vas a arrepentir de haber vivido intensamente, te vas a arrepentir de haber vivido a medias. Entonces no esperes a mañana, no esperes a que las condiciones sean perfectas, no esperes a sentirte lista porque nunca te vas a sentir completamente lista. Empezá hoy, empezá ahora con esto, con este primer paso de reconocer qué hábitos te están frenando, qué creencias te están limitando, qué miedos te están paralizando. Nombralos, miralos de frente y después, con toda la valentía que sé que tenés, aunque vos no lo sepas todavía, soltalos, dejaros ir, agradéceles por haberte protegido en algún momento, pero explicales que ya no lo necesitas, que encontraste una manera mejor de cuidarte, una manera que no implica esconderte, ni achicarte, ni traicionarte. Y recordá, desapegarse no es desamor, soltar no es abandonar, priorizarte no es egoísmo, ser auténtica no es ser cruel, poner límites no es ser mala persona. Todas esas son mentiras que nos contaron para mantenernos dóciles, complacientes, pequeñas. La verdad es que cuidarte es un acto revolucionario, que ser auténtica es un acto de valentía, que priorizar tu paz es un acto de sabiduría, que soltar lo que no te sirve es un acto de amor, amor propio, ese que es la base de todo lo demás. Así que acá termino, pero en realidad no termino. Esto es solo el principio de una conversación que espero sigamos teniendo acá en los comentarios, en los próximos videos, en tu propia vida mientras vas aplicando estas ideas, mientras vas descubriendo quién sos realmente debajo de todas esas capas de expectativas y mandatos. Te mando un abrazo enorme, de esos que se sienten de verdad aunque sea a través de una pantalla, y te recuerdo que te admiro tu valentía de estar acá, de cuestionarte, de querer crecer, de no resignarte a vivir en piloto automático. Eso ya te hace extraordinaria. Ahora solo falta que vos también te des cuenta. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, cuídate bien. Y sobre todo, cuídate vos, que nadie más lo va a hacer por vos. Y francamente, nadie más debería tener que hacerlo, porque vos sos más que capaz, más que suficiente, más que merecedora de una vida plena, auténtica y profundamente tuya. Chao, mi querida. Y gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu confianza.